Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas, un ingeniero es un ser comprometido con la sociedad y el cuidado del medio ambiente. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en realizar un algoritmo que permita determinar si un número leído es o no primo. Recuerde que un número primo es aquel que no tiene múltiplos, excepto el 1 y el mismo número. Planteamos la solución en un programa de 19 líneas. En la línea 4 a una variable m le asignamos o la inicializamos en 2. Observe que estamos usando un casting. Recuerde que un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. Aquí estamos obligando a que ese número 2 se convierta a entero. Recuerde que en Python las variables no se declaran. Entonces, ¿de qué tipo de datos será una variable? Según la información que almacene. Si usted a una variable le asigna texto, entonces la variable será de tipo string. En este caso, la variable m va a ser de tipo entero porque está recibiendo el 2 y el 2 fue convertido a entero. Observe que la variable m es usada en operaciones aritméticas, por eso es necesario garantizar que esa variable sea de tipo entero. Recuerde que en Python usted puede poner o no los puntos y coma. En la línea 5 a la variable band la va a inicializar en b. Observe entonces que band será una variable de tipo string, ya que recibe un dato de tipo string. En la línea 7 a una variable número le va a asignar entonces el casting entero de un número que el usuario ingrese. Observe que se está usando el método input. El método input lo que hace es permitir obtener datos de entrada del usuario. ¿Cómo se usa? Muy sencillo. Dentro del método input ponemos un mensaje entre comillas dobles. Al ejecutar el programa, el usuario va a ver el mensaje, va a ingresar un valor y al presionar enter, este número o este valor se va a almacenar en la variable, en este caso en número. Pero antes este valor fue convertido a entero, como se puede observar. En otras versiones de Python se usa el método raw input, pero es similar a este método input. Entre las líneas 9 y 14 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un ciclo while cuya condición es mientras la bandera sea igual a verdad y la variable m sea menor que número. Observe que en Python los operadores booleanos se usan por palabras, es decir, AND para I y OR para O, distinto a otros lenguajes en donde se usa ampersand y barras verticales. Mire algo importante acá en Python, lo que son los ciclos y las sentencias condicionales, su estructura, es decir, su uso va a ser el siguiente. En este caso un ciclo while, entonces se establece la condición y luego al finalizar se ponen dos puntos. Y todas aquellas líneas de código que pertenezcan al ciclo van a llevar una tabulación con respecto al ciclo. Es decir, en Python los bloques de código no se ordenan por medio de llaves, sino por medio de tabulaciones. Por eso esa sentencia condicional que vemos en la línea 11 va a pertenecer al ciclo while. Entonces, dentro de este ciclo, entre las líneas 11 y 14, vemos, como lo decíamos, una sentencia condicional cuya condición es si el número módulo m es igual a 0, entonces en caso de ser cierto, línea 12 a la variable band le va a asignar f. En caso de ser falso, línea 14, la variable m la va a incrementar en 1, es decir, a m le asigna m más 1.
Nuevamente mire que esta sentencia condicional tiene la misma estructura que acabamos de explicar. Línea 11. Se pone la condicional, se establece, se finaliza con 2 puntos y luego las líneas de código que pertenezcan a esta condicional van a llevar tabulación. Tabulación con respecto a la condicional. En este caso solamente una línea, la línea 12. Mire que la línea 12 tiene una tabulación con respecto a la línea 11. Es decir, la línea 12 pertenece a la condicional de la línea 11 y se va a ejecutar siempre y cuando sea cierta la condicional. Y la línea 14 va a pertenecer entonces al else. ¿Por qué? Porque tiene una tabulación con respecto al else. Y el else lleva también 2 puntos. En la línea 11 se usa el operador módulo. El operador módulo lo que hace es identificar si dos números son múltiplos o no. El operador módulo halla el residuo de una división entre dos números. Si el residuo es 0, quiere decir que la división es exacta, es decir, que los números son múltiplos entre sí. Si el residuo no es 0, quiere decir que los números no son múltiplos entre sí. Por eso el residuo entre 4 y 2 es 0. Y el residuo entre 5 y 3 viene a ser 2. Es decir, 5 y 3 no son múltiplos. Como estamos determinando si un número es o no primo, recuerde que un número primo es aquel que no tiene múltiplos excepto el 1 y el mismo. Entonces, por eso es que preguntamos, si el número módulo m es igual a 0, encontró un múltiplo. Si encontró un múltiplo, a la bandera le lleva falso. Y vamos a ver que se va a salir del ciclo la próxima vez que ingrese. ¿Por qué? Porque la bandera ya está en falso y el ciclo indica de que debe ser verdad. Y por fuera del ciclo vamos a ver que como la bandera está en falso, va a imprimir que el número no es primo. De esa manera entonces podemos determinar si el número es o no primo. Y mire que supongamos que el número ingresado sea el 7. Para saber si el 7 es o no primo, entonces lo que se hace es mirar entre el 2 y el 7 si existe algún número, entre el 2 y el 6, si existe algún número que sea múltiplo del 7. Entonces vamos a preguntar por el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Este algoritmo podría ser más eficiente si usted solamente va a comparar entre el 2 y el 3. ¿Por qué? Recuerde que la mitad de un número, de la mitad para abajo de un número pueden hallarse múltiplos, pero no de la mitad para arriba. Es decir, los múltiplos del 25 solamente van a estar del 12 para abajo, no del 13 para arriba, porque es imposible que exista un múltiplo de un número de su mitad hacia arriba. Entonces puede mejorar este algoritmo. Y la variable m es la que va a empezar en 2 y va a ir hasta el número para poder preguntar si es o no múltiplo. Entonces, línea 16 a 19 vemos otra sentencia condicional. Mire que esta sentencia condicional, línea 16, no tiene tabulación con respecto al ciclo de la línea 9. Es decir, no hace parte del ciclo. Cuando se ejecute el programa, Python va a determinar que esta línea no hace parte del ciclo y sabe que entonces el ciclo ya fue cerrado. En este caso se pregunta si la bandera es verdad, imprima, el número leído es primo. El método print lo que hace es mostrar información de texto por la consola para que se visualice a través de la ventana. En caso de ser falso, imprime, el número leído no es primo. Esta fue la tutorial ejercicio realizar un algoritmo que permita determinar si un número leído es o no primo. Repasa teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.